Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, por Señor. tu palabra. Gracias porque tú nos amas, tú viste nuestra condición caída Sí, Señor. y Papito Santo, dispusiste todo, Señor, para que pudiéramos ser salvos Amén. por medio de la obra de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Y Gracias. nos has dado una nueva identidad. Gracias. Y a lo largo de estos meses hemos estado hablando de esta identidad que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que esta noche podamos aprender y repasar lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos hablado, Sí, Señor. para tener fresco. Sí, sí. Dice la palabra Muy bien. que es necesario para nosotros el ser enseñados en las mismas cosas una y otra vez, eh, porque eso es para nuestra edificación, porque eso nos ayuda a perseverar. Gracias por todos los que se están conectando y también pues por los que van a ver más tarde este estudio. Te damos gracias, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de nosotros, hablándonos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a necesitar lectores, ávidos lectores. Y vamos hoy a leer Hechos capítulo 19, todo completo, todo corrido. Mientras lo va alguien encontrando para que comience a leer. Eh, recordamos que durante estos meses hemos eh, estudiado esta carta de Pablo a los Efesios, eh, indagando, ¿no?, acerca de cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Y, y Pablo nos dice, ¿no?, que somos escogidos. Bueno, le dijo a los Efesios que ellos son escogidos, adoptados, redimidos, perdonados, que son herederos, que han sido sellados con el Espíritu Santo, que han sido vivificados, reconciliados, que han sido hechos ciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios. Esto habla acerca de su verdadera identidad en una cultura donde la religión era uno de los ejes que en el cual giraba en torno la vida personal y la vida pública de las personas, ¿no? Entonces, vamos a escuchar Hechos capítulo 19. No sé si alguien ya lo tiene listo. ¿Ya está? Sí, Ok, sí, gracias, Bere. sí, ok. Vamos a escucharlo Pero y sería todo el capítulo 19 completo. todo el capítulo 19, por favor. Ok, de acuerdo. Y vamos poniendo atención, ¿no?, a este asunto de los efesios, de su identidad, qué pasó ahí, porque, pues, está padre. Ok. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuestos Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres,
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pues veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses de los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa.
que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Gracias. Sí. Wow, pues está muy bueno, ¿eh? La verdad, cada vez que lo leo otra vez, se ve ahí claramente, ¿no? De qué se trata esto. Y bueno, pues la invitación es a que estés leyendo este capítulo de Hechos, Hechos 20 también, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, la carta a los Efesios, la primera carta a los Efesios, y decíamos también Apocalipsis capítulo 2. Y ya si no tienes tiempo, si te sobra el tiempo y quieres hacer algo, puedes leer también Primera de Timoteo, ¿no? Todos estos textos están relacionados con la ciudad de Éfeso. Y ahorita Bere nos leyó este capítulo completo y vemos varias cosas importantes sobre la identidad de los efesios antes de Cristo, ¿no? Ellos no eran espiritualmente neutrales, para nada, ¿verdad? Su identidad estaba intrínsecamente brotando de la adoración a Diana. La idolatría no era solamente arrodillarse frente a una imagen, llevarle ofrendas a la imagen, sino que eso era parte de su identidad, parte de cómo, o sea, imagínate esto, ¿no? O sea, tú naces en Éfeso y, y hay toda, toda la vida social, la vida económica, cultural, em, la economía, todo gira alrededor del culto a Diana. Decíamos también que em, parte de la economía fundamentalmente se basaba en lo que sucedía dentro del templo como un tipo banco, ¿no? Donde la gente iba y hacía sus depósitos de dinero y ahí les prestaban a otros, ¿no? O sea, era un negociazo eso, ¿no? Eh, las peregrinaciones de toda Asia, pero no te imagines Asia y a los chinos y a los japoneses y a los coreanos, no. Este es la zona de Turquía y, o sea, realmente el crecer, el haber nacido, el haber crecido, el vivir en la ciudad de Éfeso, permeaba eso en la identidad de las personas. ¿No? No solamente en lo público, sino en la vida familiar, en la vida personal. Y entonces el Evangelio entra a ese mundo, ¿no? El Evangelio entra a este lugar tan impresionante que vemos, hay hechiceros, hay, hay brujería, hay magia, hay idolatría abiertamente, ¿no? Y, y cómo es que eh, en la vida de las personas no solamente era
bueno, pues por allá lo practican, ¿no? Sino las personas tenían sus propios libros de magia, de hechicería, ¿no? O sea, es como, ah, mira, aquí está, ¿no? O sea, por eso decíamos, no es una sociedad espiritualmente neutral. De hecho, vemos, ¿no? Cómo es que estos exorcistas ambulantes están invocando a Jesús, el nombre de Jesús, están invocando el nombre de Pablo, porque eso era parte de, de la vida espiritual de ellos, ¿no? Invocar dioses, invocar espíritus, invocar entes espirituales. Por eso es que en Efesios capítulo 6 vemos, ¿no? Cómo es que Pablo les está a lo largo de la carta, ¿no? Y en capítulo 6 les está diciendo, ¿no? Nuestra lucha no es contra principados, no es contra potestades, no es contra, perdón, no es contra personas, sino es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Porque Pablo sabe, ¿no? Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso poquito más de 3 años. Él sabía, él vio, él testificó cómo es que ellos vivían. Y a mí lo que inicialmente ahí en el capítulo 19 de Hechos me llama la atención es que Mm. ya había ciertos creyentes, ¿no? Que que habían creído por la predicación de este, eh, de este Apolos, pero ellos no habían recibido al Espíritu Santo. Sin embargo, cuando ellos creen, cuando ellos reciben al Espíritu Santo, entonces son llenos de Él y empiezan a hablar en lenguas, empiezan a profetizar y dice que eran nada más 12 hombres. ¿No? Eso está Apolos, está mm, Pablo, ¿no? Y están ahí junto con Priscila y Aquila. Ellos están ahí con Apolos y de 12 que escuchan, ¿no? Después de 3 años, dice que toda Asia, toda la provincia de Asia ya había escuchado no solamente el Evangelio, sino que también ya habían sido enseñados, es decir, ya estaban discipulados en 3 años. Entonces, aquí en este capítulo 19, Lucas nos enseña cómo es que Pablo anunciaba el reino de Dios, enseñando y viendo cómo la palabra alcanzaba toda esa zona y los que habían practicado magia, dice que confesaban sus prácticas y quemaron sus libros. Eso está bien padre porque la conversión a Jesús eh, fue abandonar el antiguo sistema espiritual que les daba a ellos esa identidad. Fíjense, ¿no? Cómo es que no nada más guardaron esos libros de hechicería, ¿no? Y bueno, pues ya los vamos a guardar. Ahí, para algo han de servir luego, ¿no? No, o sea, fue tan radical la obra del Espíritu Santo en ellos, ¿no? El ver cómo es que los enfermos sean sanados, ¿no? Ver el despliegue del poder de Dios y la efectividad de la palabra en sus vidas, que ellos dan
un giro que les lleva a razonar de esta manera, ¿no? O sea, es, necesito deshacerme de lo que yo creía que era verdad, porque ahora tengo una nueva identidad. Vemos entonces cómo es que la verdadera libertad que tenemos en Cristo no significa cómo voy a cubrir de cristianismo mi religión anterior. No se trata de revestir esta religión, estas prácticas, estas creencias ahora de cristianismo, sino es abandonar eso. Y tal abandono hay que la economía se les estaba viniendo para abajo. Pero eso no solamente en la vida pública, ¿no? Sino adentro en las familias, adentro en las casas, porque vemos el desorden que hay en las relaciones interpersonales, que Pablo les manda la carta y les dice, hey, esposos, esposas, trátense con amor, trátense con respeto, padres a hijos, hijos a padres. ¿Por qué? Porque era un relajo eso. ¿Cómo es que las prácticas religiosas, no solamente idolátricas, ¿no? Hacia Diana, sino cómo es que todo ese sistema religioso influye en cómo nos relacionamos en casa y fuera de casa? Y entonces el Evangelio viene y Cristo hace esta transformación radical en ellos, que ya no se van a ver a sí mismos como los efesios, guardianes del templo de la gran diosa Diana, sino ahora ellos son hijos de Dios, son parte de la familia de Dios, son parte del reino celestial. Y entonces viene este cambio, ¿no? O sea, se voltea la tortilla y no nada más se trata de revestir, ¿no? Que eso pues lo vemos en México, ¿no? En México el catolicismo pues se hizo ahí un menjurje, ¿no? Se hizo ahí un menjurje entre los dioses anteriores y los dioses en turno, ¿no? Y se hizo ahí una mezcolanza, ¿no? Y parte de la identidad del mexicano es que es católico. O sea, es como creces, naces, creces en un país donde eh, el catolicismo te da esa identidad, ¿no? O sea, hay quienes les pusieron Guadalupe, ¿no? Por eso, ¿no? Porque es una forma de dedicarte a la Virgencita, ¿no? Entonces es parte de eso, ¿no? Eh, el calendario, la economía, ¿no? Muchas cosas de nuestra sociedad giran en torno a, al aspecto espiritual, al aspecto religioso en México, ¿no?
y dices, no, pues ya, yo ya no, yo ya, a mí ya, yo ya salí de eso, yo ya dejé atrás mis ídolos, ya tiré mi cuadro del Señor de la Misericordia, ¿no? Ya no tengo el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. eh, y qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que ya quemaste tu rosario de palo de rosa que te regalaron a alguien que fue a Roma, ya lo tiraste a la basura, ¿no? Ya quitaste tu cuadrito de el ángel de la guarda de tu cabecera, ¿no? Este, ya quitaste por fin el ramo detrás de la puerta, ¿no? Del domingo de Ramos, ¿no? Este, o ya tiraste tu figurín de la muerte, ¿no? O tus pulseras del niño verde, ¿no? Que por cierto, ya estamos a 24, ya mero se acerca, el día 28, ¿no? Eh, pero el asunto no es nada más deshacerse de eso, ¿no? Dices, yo ya no voy a tomar ceniza, yo ya no voy a cargar a los peregrinos, ¿no? Yo ya no voy a misa de inicio de año, de gallo, ¿no? O sea, yo ya dejé eso. Es más, dejé mi pase VIP a la peregrinación del 12 de diciembre, ¿no? Dice, ya, yo ya abandoné todo eso. Qué bueno, gracias a Dios que ya Él te ha hecho entender, Él te ha hecho libre, ¿no? Y te ha dado esa nueva identidad y tú puedes responder, ¿no? En obediencia, ¿no? Al decir, nada de eso, ¿no? Nada de eso en lo que yo creía, nada de eso me daba vida, sino me esclavizaba. Entonces, eh, gracias a Dios porque hubo una respuesta, ¿no? Porque hubo una respuesta de lo que sucede, esa transformación dentro de nosotros, ¿no? El responder y decir, solamente la obra de Cristo me salva. Porque, híjole, o sea, es que de verdad hay muchas cosas muy religiosas, ¿no? Que hay como sociedad, como cultura mexicana, y que Cristo quiere librarnos de todo eso, ¿no? Sin embargo, acá vemos este contraste, ¿no? Vemos este contraste donde hay muchos que levantan la voz diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y defendiendo, ¿no? Defendiendo a capa y espada, ¿no? Porque, o sea, estar gritando por 2 horas eso, pues ni el Goya, ¿no? Ni el Goya se grita tanto, ¿no? En el estadio, ¿no? Eh, ya cuando va la tercera estrofa del himno nacional, ni te la sabes, ni la cantas, ¿no? Pero, o sea, imagínate estar ahí 2 horas, ¿no? Grandes Diana los Efesios, ¿no? Cuando, cuando hay otra parte de la ciudad que está diciendo, Señor, ten misericordia de mis compatriotas que todavía están cegados. Y lo vemos, ¿no? Cómo es que incluso las relaciones entre amos y esclavos están
dirigidas, ¿no? por todo este asunto espiritual, ¿no? Y entonces ya me imagino, ¿no? O sea, ya me imagino como, este, qué hechizo, ¿no? Qué brujería echarle a tu amo para que te trate bien, ¿no? Porque tú eres esclavo y no te gusta cómo te trata tu amo, ¿no? Entonces, consigue un pedazo de un mechón de su pelo y entonces le vas a hacer así y así para que se muera rápido tu amo y entonces tú quedes libre, ¿no? O sea, no sé, o sea, qué tanta cosa, ¿no? O sea, qué tanta cosa puede haber de ayuda espiritual, ¿no? En esas relaciones, ¿no? Decíamos, los efesios antes de Cristo eran unos rateros, mentirosos, o sea, era pura gente finísima, ¿no? Y entonces toda la corrupción, toda la maldad que trae la religión, ¿no? Sí, la religión, la idolatría, la hechicería. Y estos hombres y mujeres son libertados en Cristo, tanto que deciden destruir sus recursos espirituales perversos contra Dios. Y bueno, pues ahí estamos hablando de ellos y podemos nosotros abandonar esos ídolos y fabricar otros. Un ídolo no necesariamente es un figurín de yeso y pues ahora ya de fibra de vidrio, ¿no? Para que no pese tanto cargarlo. También puede ser tu reputación, puede ser el conocimiento bíblico, el ministerio, la iglesia, la denominación, el líder a quien estoy siguiendo, las tradiciones. Los cristianos tenemos tradiciones que son cero bíblicas, ¿no? La posición que tengo dentro de la congregación, mis obras, mis obras pueden ser mi ídolo o incluso nuestra propia imagen de buen cristiano, ¿no? Eso puede, todo eso y más puede convertirse en un ídolo en nuestra vida. La pregunta no es, mm, ¿qué tienen los demás? Sino qué es lo que ocupa en nosotros un lugar que solamente corresponde a Cristo. Y hay una regla, nada más hay una regla para las cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia, ¿no? Como, así como firme, o sea, estas cosas no se pueden mover. Y la regla es, si Jesús lo enseñó y lo hizo, si los discípulos lo hacían y la iglesia lo ha hecho, lo podemos seguir haciendo nosotros. Si no cumple estos tres, es un agregado cultural nada más, ¿no? Un agregado religioso. Si Jesús lo enseñó y lo hizo, si los discípulos y la iglesia primitiva lo hicieron, nosotros podemos seguirlo haciendo. Eso descarta todo lo demás. Todo lo demás es tradición. Y hay tradiciones buenas. No estoy diciendo que todas las tradiciones sean malas, pero no todas las tradiciones son conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Están padres, están bonitas, ¿no? Es que religiosamente cada año tenemos que tener la escuelita bíblica de vacaciones.
No, perdón, no, o sea, en ningún capítulo de Hechos veo a Jesús organizando la escuelita bíblica de vacaciones. O sea, bye. Es que dice, dejen que los niños vengan a mí. Sí, pero no nada más en el verano y en las vacaciones, ¿no? Entonces hay quienes organizan escuelita bíblica de diciembre, ¿no? Para que también haya en diciembre. Pero, o sea, de pronto esas cosas se vuelven religiosas, ¿no? Úchala, el ministerio de panaderos no es bíblico. Ese es un oficio. ¿No? Y esto, ¿no? Por ejemplo, llamarle ministerio a todo lo que se hace, ¿no? Tienes el ministerio de ir y cerrar la puerta de la congregación, ¿no? Entonces, no, no, bro, o sea, solo le toca cerrar la puerta, ¿no? Tienes el ministerio de los baños, para que se sienta al mismo nivel, ¿no? O sea, ministerio de baños como ministerio de alabanza, ¿no? Entonces ya estamos todos en el ministerio, ¿no? Y cosas así, ¿no? Cosas así que, incluso hasta nuestra Biblia, ¿no? O sea, no, es que mi Biblia es la MacArthur, ¿no? Es que mi Biblia es de esas chidas, ¿no? Porque es, mira, pues, es de pura piel, ¿no? De pielecita, ¿no? Y no es imitación piel, ¿no? O sea, sí me alcanza para más, ¿no? Disculpe, hermanito, Sí, ¿puedo opinar? dígame. Bueno, mis suegros, ellos son bien católicos y pues yo soy cristiana. Y pues mi esposo antes no era cristiano y ahora pues ya creyó en nuestro Señor Jesucristo, ya recibió como su Señor y Salvador. Pero mis suegros me han dicho que no, que los ídolos tienen poder y todo eso. Y yo les digo no, porque en Salmo 115 dice que los ídolos no tienen poder y que tienen manos, pero no palma, tienen pies, pero no caminan, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Y entonces, pues, y como mis hijos los bauticé, pues ahora sí que en el Evangelio, pues, y me dice, no, es que ellos tienen demonios. Y le digo, no, porque la palabra está escrita y dice, no, dice, es que mi hijo lo convertiste en tu religión, dice. Y pues, ahora que estaba enfermo mi hijo, y pues, me dicen, no, es que, ¿por qué lo van a operar? Dice, mejor aquí, dice, mándenos votos y le hacemos trabajos. Y yo le dije, no, mi hijo es de Cristo y le pertenece a Cristo, no, no a la brujería. Yo no le hago eso. Y pues como que me querían obligar, ¿verdad? Pero yo le dije, no, yo le digo, mi hijo es del Señor, y siempre lo será y Él lo va a sanar, le digo, porque Él es grande y poderoso. Y pues mi esposo dice, todavía como que, como son sus papás, como que todavía le quieren convencer. No, pues que allá le van a hacer y no sé qué, que hay muchos brujos allá y que si saben, le digo, no, mi Dios no es burla de nadie. Él es el único Dios y verdadero y lo va a sanar mi hijo. Gracias a Dios ya lo operaron mi hijo y de tantas oraciones que hicimos y todo, le quitaron el tumor y ahorita ya salió el diagnóstico y fue benigno. Y yo le digo a mi esposo y a mis hijos, le digo, Dios hizo un milagro. Nosotros tenemos un Dios de poder, porque a los ídolos no tienen nada que ver en eso. No tienen poder ni nada, le digo, y a mí nadie me va a convencer porque mi Dios no es burla de nadie. Y me dicen mis hijos, sí, mamá, no te dejes convencer por mis abuelitos, pero mi esposo todavía como que, ahora sí que como que lo quieren convencer, pero yo estoy orando mucho por mi esposo
y que pues no lo convenzan sus papás y al contrario estoy orando por mis suegros y ojalá un día conozcan del Señor porque ellos tienen muchos ídolos y son muy católicos. Yo sé que Dios es fiel y va a escuchar mis oraciones. Bueno, eso es todo, hermanito. Muchas gracias por dejarme opinar. Muchas gracias por compartirlo. Gracias, Ame. De verdad que es muy importante esto, ¿no? Eh, y, y el que seamos radicales, ¿no? Seamos radicales en cuidar, ¿no? Pues dicen, no, pues mándame la foto y le hacemos un trabajito, pues ni que fuera Photoshop, ¿no? Pues no, ¿para qué, no? Porque efectivamente Cristo tiene poder y es su amor, es su misericordia, es su compasión, su benignidad, su bondad, que obra de esta manera, ¿no? Porque, porque Él es bueno y entonces podemos descansar en eso, ¿no? Descansar en Él. Y pues gracias a Dios porque pues es su palabra, ¿no? Su palabra la que nos va a renovar el entendimiento y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Em, los milagros no producen fe, la, la refuerza. Lo que produce fe es la palabra, ¿no? Entonces hay que seguir expuestos a la palabra y como vemos aquí, ¿no? O sea, Pablo lo que hizo fue en lugares públicos, ¿no? En las plazas y casa por casa iba él enseñando la palabra de Dios y nos dice ahí en Hechos 19 eh, que la palabra, Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso es lo que hizo la transformación en Éfeso. Eso es lo que va a hacer la transformación en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro país, ¿no? Entonces vamos a seguir adelante. Hechos 20, alguien que nos ayude a leer Hechos 20 de el 16 hasta el 38. Hechos 20 16 al 38, por favor. Sí, buenas noches. ¿Sí me Bueno, escuchan? sí, sí, se escucha. Adelante. Ok, dijo Hechos 20:16. Ajá, 16 al 38. Ok, dice así, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio.
de la gracia de Dios, y ahora he aquí. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no veían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hasta ahí, Gracias, hermano. Mm. gracias, muy Sí. bien. Bueno, pues fíjate, aquí vemos dos elementos muy importantes de cómo es que eh, unos más o menos como un año después de que Pablo sale de Éfeso y él sabe que ya no va a regresar, él sabe que ya no los va a volver a ver. Fíjate, qué impresionante. De todas las iglesias, ¿eh? De Macedonia, de todos lados, de donde anduvo Pablo, no le mandó a hablar a nadie más, sino a los líderes de las iglesias en Éfeso. Fíjate, lo hemos dicho a lo largo de este estudio. ¿Cuánto le invierte Dios a la ciudad de Éfeso? Y Pablo manda a traer a los ancianos, manda a traer a los pastores y les da estas palabras impresionantes que vamos a retomar para nosotros. Dice que versículo 21, que él ha testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve qué fue lo que él enseñó? Él no anduvo enseñando lo que sí, lo que significa el arca de Noé, lo que significa David, lo que habló Jonás, ¿no? O sea, él estuvo, todo el enfoque fue acerca del arrepentimiento para que las personas pudiesen creer en el Señor Jesucristo. Y lo dice más adelante, el versículo 24, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? El que somos perdonados por creer en la obra que Jesús hizo. Y fíjate, nos da aquí un indicador doble de el riesgo que Pablo ve que va a suceder en Éfeso. Versículo 28. Por tanto,
miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Les dice a los obispos, ustedes cuídense, cuídense ustedes mismos. Estos hombres que están sirviendo como pastores, como líderes en las iglesias en Éfeso, antes eran unos idólatras, eran unos hechiceros, eran unos ladrones mentirosos que maltrataban a sus esposas, que no cuidaban a sus hijos, que extorsionaban a sus... O sea, eran unas fichitas. Y Pablo les dice, hey, cuídense, pero no se cuiden de regresar otra vez a la adoración a Diana. No, no se cuiden de ir a pedir préstamo allá al templo. Les dice, hey, cuiden de ustedes mismos. ¿De qué? De que no se desvíen de lo que ya han sido enseñados. No se desvíen de su amor a Cristo. ¿Por qué? Porque va a venir el ataque. Dice, porque yo sé, versículo 19, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Primer enemigo, van a venir de afuera. Segundo enemigo, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen. Es lo mismo que dijo Jesús. Velen y oren para que no entren en tentación. Porque o sea, tú dices, ya a mí ya la Virgencita, el San Juditas, la muerte, a mí todas esas cosas, a mí ya no me mueven. Está bien, qué bueno, ¿no? No me siento tentado a regresar. Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Entonces ahora dice, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque de nosotros se van a querer levantar estos ídolos para desplazar nuestro enfoque y nuestra atención de Cristo hacia este mundo cristianoide religioso fariseico, legalista. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa carnal le gusta ser religiosa. No, es que yo no puedo hacer esto, ¿no? O yo necesito hacer aquello. ¿Qué hay? ¿Qué hay en nosotros de lo que debemos de tener cuidado? ¿Qué tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? ¿De qué tenemos que velar? Decíamos, ¿no? Hay diferentes cosas que se pueden levantar, ¿no? Es que yo pertenezco a tal denominación, ¿no? Es que mi pastor es fulano de tal. Y dices, pues, mi pastor es Cristo, ¿no? O si tu pastor es fulano de tal, pues hay que dé su vida por ti, se muera y resucite y te dé lo que Cristo te da, ¿no? Eh, dice Efesios 6:10. Fíjate cómo vamos a ir amarrando esto, ¿no? Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder
de su fuerza. No dice fortalezcanse en el cristianismo. Agárrate fuerte de tu credo. Agárrate fuerte de tus tradiciones y de tu liturgia, ¿no? Decíamos el otro día, ¿no? Del devocional hipster, ¿no? ¿Cuál es el devocional hipster? Muy fácil, ¿no? Te paras temprano, pones tu café, pones tu cosa esa que echa vaporcito con olor, ¿no? Tu humidificador, ¿no? Y entonces, solamente así puedo tener mi devocional con mi Biblia que se pinta y tiene márgenes aquí a los lados para hacer dibujitos y notas. Y si no, el Espíritu Santo no me puede hablar. Si no tengo mi café filtrado B60, ¿no? O sea, ya, hijo, ya lo perdiste. O sea, ya perdiste todo. O sea, ya, porque si eso no está, entonces el Espíritu Santo no te va a hablar. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. La guerra espiritual no es magia cristianizada. No importa que uses prensa francesa, mi hermano. Mientras, mientras busques a Cristo de corazón, eso está bien, ¿no? Porque el B60 está muy fresón, ¿no? Decíamos, la seguridad no está en perdón, la guerra espiritual no es magia cristianizada. No se trata de fórmulas ni de manipulación espiritual, sino de verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, la palabra de Dios de la oración. Pablo, el Espíritu Santo, fíjate, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está diciéndole a Pablo, está inspirándolo en decir estas palabras. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu devocional, no en checar tarjeta los miércoles y los domingos, no en tu servicio, no en tus años de cristiano. No, 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 es que como Daniel, ¿no? No, yo ya era mueble, yo ya era mueble, o sea, parte del inventario de la congregación, ¿no? O sea, porque fui de los primeritos en llegar, ¿no? Y ya eso me hacía pensar inadecuadamente en mí, ¿no? Entonces, mi membresía, la membresía. Que, o sea, dicho sea de paso, en Libro de los Hechos no vemos membresía, ¿verdad? Pero bueno, hay quien sí la ve ahí, ¿no? Bueno, eh, entonces, fíjate, ¿no? ¿Cómo es que el escalafón, exactamente el escalafón? Sí, porque pues yo ya tengo aquí, ya me tienen que dejar predicar, ¿no? O sea, porque yo ya lavé los baños, yo ya puse sillas, yo ya estuve en estacionamiento, o sea, me tienen que dejar predicar, ¿no? Ya. Ahora que se muera el pastor, no, y el pastor tiene 20 años, ¿no? No, pues no, no se va a morir, hijo. Me quedé como el chinito, hijo. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Porque si nosotros desviamos nuestra mirada, si nosotros desviamos poco a poco nuestra atención de Jesús,
Unos años más adelante, Jesús viene y le manda una carta a estos mismos efesios y les dice, chicos, ustedes lo han hecho todo bien, lo hacen bien, saben desenmascarar a los falsos maestros, saben desenmascarar a los falsos profetas. No, hombre, le chambean y han resistido, pero tengo una cosa contra ustedes. Dejaron su primer amor. Dejaron de amarme a mí primero. Hace muchos años escuché esto, ¿no? Decía, un avión puede desviarse 1 grado cuando empieza a volar. Y millas más adelante va a desviarse completamente del destino final que estaba planeado antes de arrancar motores. Un solo grado de desviación nos lleva a perdernos. Y es algo muy sutil, es algo muy sutil. Eh, eh, ¿En qué cosas me apoyo? ¿En qué cosas están siendo más importantes que Cristo? Voy a terminar desviado, ¿eh? Desviado, alejado. Oye, pero pues íbamos para Florida y terminamos en Hawái. Pues no, pues sí te perdiste bien gacho, ¿no? Te desviaste de tu objetivo, ¿no? Entonces nuestra verdadera identidad debe de permanecer en Cristo. Nuestra identidad no está en nuestras obras, no está en nuestra capacidad, en nuestra iglesia, en nuestra denominación, en mi reputación, en mis años de servicio, está en Cristo. Nosotros no hacemos obras para construirnos una identidad. Cristo ya nos dio una identidad y ya tiene preparadas de antemano las buenas obras para que andemos sobre ellas. Esta es mi nueva identidad. Adelante, Vero. Hace unos años estaba en una convención de educadores y se me quedó muy grabada la frase de que el más interesado en que yo me lleve las palmas es el enemigo, ¿no? El, el más interesado en que yo pueda aplaudir, en que mi nombre aparezca, en el que pueda ser reconocido por, ¿no? Participar, hacer, organizar, llevar las servilletas, lo que tú quieras es el enemigo, ¿no? Porque solamente así él habrá logrado haberse sentado en el trono de Dios, en nuestras vidas, ¿no? Y es muy sutil, ¿no? O sea, Salmo 1 nos dice, ¿no? O sea, no escuches, no camines y no te sientes, ¿no? O sea, el creer que estamos para estar en el reposo ha sido una trampa que el enemigo ha sembrado en la iglesia hoy. Es que estás para reposar, ¿no? Descansa en Dios. Y yo creo que sí, pero el contexto es que en el descanso de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos pide y definitivamente atentos, ¿no? O sea, alertas.
¿no? Cuidando que la lámpara no deje de tener aceite. No, en ninguna manera es como, bueno, pues ya estoy con Cristo y pues Él lo va a hacer. Creo que es más un tema como de reconocer nuestra dependencia de Él, que en repetidas ocasiones nos dice, de día y de noche meditarás, porque mi mente lo necesita, mi mente necesita parar y morir para que Él la transforme, pero no va a poderla transformar si yo no le conozco, si yo no me relaciono con Él, si yo no puedo dejar de producir para producir con mis manos, ¿no? Entonces, es como esta parte que ahorita decías, ¿no? El que de repente palmiemos, ¿no? A todos nos gustan los aplausos, es una realidad, a todos, ¿no? O sea, seríamos hipócritas al decir que no, o sea, sí, nos gusta eh, ser reconocidos, ¿no? Con facilidad, ¿no? Pero nuestras funciones en la tierra son más sencillas y más simples de lo que pudiéramos imaginar y tienen más peso, ¿no? Tiene más peso para Cristo cuando podemos buscar un alma más y compartir del Evangelio que hacer otras 271,000 tareas del día, ¿no? Y es una batalla continua. Ahora, es entendible que es una batalla, pero en ninguna manera es un tema de, bueno, pues me doy por vencido, ¿no? En Proverbios dice, ¿no? Una leve siesta, un breve descanso, y la pobreza asaltará tu casa. Y para mí me impresiona, ¿no? Porque yo soy afanosa. Entonces, mi espíritu de Marta abrazó ese versículo y se pegó a él, pero Dios ha puesto mucha firmeza en ese abrazo a su palabra, ¿no? Es el no descansar de conocerlo, el no agotar mis fuerzas en hacer sin entender con el Espíritu Santo. Entonces, solamente así puede funcionar. Entonces, es como reconocer esa parte en donde yo soy muy débil, yo soy totalmente incapaz, pero el Espíritu Santo me va a capacitar. Entonces, sí siento como que esta parte que decías de los ídolos, o sea, definitivamente todos somos amantes de uno mismo, ¿no? Y yo se los leía cuando estábamos leyendo Efesios 6, ¿no? En, en el tema de los hijos, dice que una de las cosas que nos pone a nivel de los otros es ser hijos desobedientes, ¿no? En segunda de Timoteo, y a mí me impresiona demasiado, o sea, ¿por qué, por qué no hacerlo sencillo, ¿no? Y dejar de producir para poder tomar la voluntad del Padre. Pues porque no la conozco, ¿no? Porque le quiero adoptar la versión que me dice mi hermano, ¿no? Tú créele a Dios y no es que esté mal, pero si Dios no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a él, es chamba de él. Entonces yo tengo mi propio mensaje diferente, único y especial que Dios todo el tiempo me va cambiando y va ayudándome a conocerle a Él. Es- Así es, así es. Muchas gracias, Vero. Y bueno, pues para ir cerrando, tenemos aquí una reflexión, una bonita reflexión. Dice, los efesios comenzaron abandonando los libros de magia. El verdadero milagro no fue que quemaran unos libros, sino que Cristo les dio una nueva identidad. Pasaron de muerte a vida, de extranjeros a ciudadanos, de enemigos a reconciliados, de esclavos de sus antiguos sistemas a hijos de Dios. La pregunta final no es si solamente eh, qué hemos dejado por Cristo, ¿no? ¿Qué dejamos atrás por seguir a Cristo? Sino qué hemos permitido que vuelva a ocupar el lugar de Cristo en nuestros corazones.
pues se las mando para que la lean con calmita, ¿no? Pues am, gracias a Dios por este tiempo. Es el repaso número 1. Vamos a tener otros 2 repasos para que estén atentos. Nos vamos a estar em, poniendo al corriente en estas tres reuniones y vamos a terminar la carta a los Efesios. Ya no nos falta mucho, ¿no? Nos falta la armadura de Dios y los saludos finales. Bueno, pues, ¿algún comentario extra que quieran hacer? Adelante. Dice Georgia, de mucha bendición el repaso, gracias a Dios por sus muchas misericordias. Así es. ¿Alguien más? Yo, buenas noches. Adelante, Mike. Es muy interesante esta parte de el primer amor, porque también siento que se ha romantizado mucho esta parte de es que dejaste tu primer amor, y lo primero que viene a tu cabeza es la Rosa de Guadalupe, ¿no? Ahí, con el ventilador a todo lo que da, y Dios allá a lo lejos, y tú en el desierto, abandonado ahí. Sí, abandoné a Dios, por eso estoy en el desierto, ¿no? O estoy mal y sí, hay una corriente ahí que se ha metido mucho en la iglesia de que el que está en su primer amor es aquel que está pegado a la palabra de Dios día, noche, madrugada, a toda hora y a todo momento. Pero si vamos a la Biblia, cuando Pablo les escribe a los Efesios, o sea, tú tienes o sea, no está hablando de un cristiano nuevo, está hablando de un cristiano que ya tiene caminando en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ha detectado filosofías huecas, ha detectado ideas sutiles y también ha desenmascarado a otros que se llaman ser maestros o profetas, ¿no? O sea, para tú darte cuenta de eso, pues la neta es que no tiene, o sea, una persona que tiene 2 o 3 meses en el Evangelio, yo en lo personal dudo que tenga la capacidad de discernir en una predicación. Mira, pero está bien fácil. Hoy les pones a Dante Gebel, y les pones a Cash Luna, y les pones a un predicador que enseña la Biblia, y muchos se van por las tortas, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mensaje suena bonito, porque el mensaje tiene cierto impacto, porque el mensaje me movió, pero no obedeces. Te movió el corazón, te movió las emociones, pero no obedeces. Entonces, algo que yo estaba ahorita examinando es cómo es que dejo mi primer amor. Me enfoco en las obras, me enfoco en servir, me enfoco en un ministerio o en algo que le llaman ministerio, pero que bíblicamente no es un ministerio. Pues estoy ocupado, ¿no? Y pienso que el estar ocupado en las actividades de la iglesia, eso es ser un cristiano maduro. Pero cuando yo veo a la iglesia desenmascarando un maestro, desenmascarando un profeta, desenmascarando a ciertas personas o ideas, filosofías y todo esto, es alguien que definitivamente sí está leyendo, es alguien que definitivamente está pasando tiempo con Dios, y es alguien que definitivamente no le tiembla pararse enfrente de alguien y confrontarlo. Entonces no estamos hablando de un niño de 2 años diciendo, ¿me das agua, por favor? No, o sea, estamos hablando de alguien que dice, mira, la Biblia dice esto, yo no veo que tú estés haciendo esto. Tú te dices maestro, tú te dices pastor, tú te dices esto, bueno, si lo vemos conforme a Timoteo, conforme a Tito, pues como que no cuadra, ¿no? Te falta hacer esto. Y eso es algo que hoy en muchas iglesias y en muchos movimientos no se hace, ¿no? Porque es que el movimiento no tiene una denominación. Y los que sí la tienen son señalados porque la tienen. Y los que no la tienen, pues porque no la tienen. Pero en realidad el vato o la persona, perdón por mi lenguaje ahí medio rebusco,
la persona que ha dejado su primer amor es esa persona que se llenó de conocimiento, pero no tiene amor. O sea, más rápido. Si tú eres una persona, eres una biblioteca andando, pero no puedes amar a la persona que está a tu lado, la neta ya saciaste, ¿no? ¿Por qué? Porque el mandamiento es obediencia, ¿no? Ama a tu próximo, sírvele, dale. Y la neta es que hay personas que son bien fáciles de amar, y hay otras que dices, híjole, Señor, mejor llévatelos, ¿no? Porque la neta, pues ni me ayuda a crecer, ni me ayudo, ni lo puedo amar, ¿no? Pero es eso. O sea, el hecho de tú poder amar a alguien que lastimó, de poder amar a alguien que necesita ser perdonado, eso tiene que ser un ejemplo. Porque yo te puedo decir a ti, oye, perdona, fulanito, he visto que lo tratas mal. Pero si yo no te muestro con mi ejemplo que estoy caminando en obediencia, tú en algún momento me vas a decir, pues primero perdona a fulano, porque yo también veo que no le hablas, ¿no? Entonces, el cristiano que se alejó de Cristo, o que está lejos, o que dejó su primer amor, es aquel que se ha olvidado de amar a su próximo y que se ha olvidado de amar a Dios en la intimidad. Entonces, si vemos la historia de Daniel, de Josué, o sea, de cada uno de los personajes en la Biblia, son hombres que pasaban tiempo con Dios. ¿Y el resultado cuál era? Sus acciones. Entonces, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está corriendo un maratón de 21, no medio maratón, ¿no? O sea, él está siendo ejemplo de piedad, de amor, de oración, de servicio, de ayuno, ¿no? Y estas disciplinas espirituales que hoy, pues desafortunadamente muchos ya no consideramos como algo santo o como algo que nos haya a llevar a la santidad, sino más bien lo vemos como, bueno, el pastor, como él sí tiene el título de pastor, pues que él lo haga, pero tú estás lejos de Dios. Y entonces ese cristiano dominguero, pues aguas con ese cristiano dominguero, porque ese cristiano dominguero va a hacer caer a alguien en una falsa filosofía, en una idea hueca, en una emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo nada más quería compartir eso, porque en algunas ocasiones yo me he echado a mí mismo lejos de Dios. Y de repente digo, dejé mi primer amor. Digo, no, dejé las disciplinas espirituales. La oración, el ayuno, el memorizar, el meditar en la palabra, el pasar tiempo con Dios. Y no solamente en un devocional, sino en un verdadero tiempo de comunión. Alabanza, adoración, lectura de la palabra, examinación de mi corazón, ponerme a cuentas con Dios, tener un buen tiempo con Dios. Ese es un buen tiempo. Si nada más estás leyendo tu plan diario en YouVersion, está chido, pero es una lectura, no es profundidad, pues. Entonces, a mí en lo personal, hoy lo que Dios me está mostrando es eso. Si estás lejos de mí es porque no estás haciendo esto. Pero Dios está ahí, y eso es lo que a mí me sorprende mucho, porque aún cuando Dios le dice, o sea, has perdido tu primer amor, no le dice, mira, ahora vas a comprar 5 kilos de no sé qué, y lo vas a perder. No, o sea, le dice, deja eso y vuelve. O sea, no es algo que no sepas hacer, es algo que necesitas recordar. Y entonces vuelve a ese tiempo, ¿no? A ese tiempo donde servías con amor, dabas con amor, perdonabas con amor, servías y adorabas a Dios con amor, y no estabas pensando en no me va a alcanzar para la renta, ¿no? Mejor no le doy, mejor lo guardo, ¿no? O sea, estás pensando en, ok, Señor, quiero adorarte, quiero agradarte, quiero obedecerte, aquí está. Y eso también habla de un orden y una disciplina. Y eso es algo que Dios los va a hablar. Por ejemplo, en el capítulo 5 del 6, cuando está hablando a los amos y a los esclavos, está haciendo referencia en parte a eso, ¿no? Regresa y recuerda, tu identidad en Cristo no es un fracasado, no es un amargado, no es, o sea, recuerda quién eres. Pero para saber quién soy, pues necesito leer la Biblia, porque de otra manera, pues
al rato vas a decir, soy Spider-Man, ¿no? Pues no, mi hermano, no te cuelgas en los edificios, ¿no? Entonces, ¿no? Pero nada más quería decir eso, y también pedirles de favor si pueden estar orando por mi suegra Natalia, que empezó un tratamiento ahí medio fuerte con una bacteria que tiene en su cuerpo, y hoy es un día muy difícil para ella, y por favor, si pueden orar por ella, Natalia Juárez, está pasando un tiempo difícil ahorita, entonces también por la familia, que Dios traiga paz, que Dios traiga fortaleza, y eso, nada más. Y también para saludarlos a todos, buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias, Mike. No, pues ya nos quemaste el tercer estudio, pero está bien, no te preocupes. Gracias a Dios. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, para que nos apoyen orando por la hermana Natalia, por su esposo, su familia, para que pues pueda terminar su tratamiento y pues que esa bacteria se vaya fuera del organismo, ¿no? Pues Creo que sí, vamos a orar. sí, 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 sí. Y mm, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Georgia, ¿puedes orar, por favor, para cerrar? Dando gracias a Dios por esto, por la hermana Natalia y pues por nosotros. Sí, sí, gracias. Sí. Padre, en esta hora te bendecimos, Señor, te agradecemos muchísimo por este tiempo, Padre, por tu palabra, porque tú no nos dejas, Señor, y porque tú nos muestras a cada momento lo que como hijos tenemos que hacer, lo que es agradable delante de tus ojos, Señor. Y muchas gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito con el que es enviado, Padre. Te damos muchas gracias porque es tan importante conocerte, Señor, es tan importante dejar cosas cosas que nos han enseñado mal, Señor. Es tan importante mirar, enfocarnos todo el tiempo en lo que tú mandas, en lo que tú esperas de nosotros, Señor, y en lo que tú nos pides que hagamos. Padre, en esta hora yo te pido también por la suegra de May, por la señora Natalia, ayúdala, Padre, porque su tratamiento pues ha de ser muy difícil, pero sabemos que en ti hay poder, Señor, que en ti hay sanidad. Y hoy la hermana Ame nos dio un testimonio hermoso, Señor, que nos ayuda, aumenta nuestra medida de fe. Nos ayuda a ver, Padre, lo grande y lo poderoso que tú eres. Y en tu nombre te pedimos que tú la ayudes y si es tu voluntad que tú la sanes, Padre. Gracias por este tiempo, por estos estudios tan maravillosos, Señor. Y gracias particularmente por el de hoy, porque tú nos recuerdas, Padre, que no debemos perder nuestro primer amor contigo, que debemos volvernos, Señor, y que esto nunca se nos debe olvidar. Bendice a todo este grupo, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por sus vidas. Gracias por Daniel, Señor. Y pues ayúdanos, Padre. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén.